Daniel 5. Dios no puede ser burlado. La carrera de Daniel en Babilonia se prolongó por muchos años. Después de Nabucodonosor y otros gobernantes, subió al trono un príncipe regente llamado Belsasar, su nieto. Heredó la arrogancia, la osadía de su abuelo, pero no su prudencia. El capítulo 5 de Daniel revela que mientras el ejército medo-persa rodeaba las murallas de la imponente Babilonia, el monarca promovía un gran banquete en el palacio. Allí, ante la corte embriagada por la inmoralidad prevaleciente, los actos profanos practicados traspasaron el límite de la misericordia y paciencia divina. En ese momento el verdadero Dios reveló el decreto de la caída inminente de aquella terrible nación. Los hechos nos enseñan que de Dios nadie se burla. Nos dan un ejemplo del papel del remanente en anunciar el juicio divino y nos muestra que la sentencia y el castigo del cielo no son arbitrarios, sino que están basados en un juicio justo e imparcial que puede medirse y evaluarse. Pablo dice, Dios no puede ser burlado. Esa verdad se refleja en los colores intensos en toda la narración del capítulo 5 de Daniel. Belsasar se burló de Dios al menos de dos maneras. Reuniendo 1000 autoridades, promovió un verdadero festival de inmoralidad e idolatría. Y en el momento álgido de su falta de respeto, mandó que fueran traídos los utensilios sagrados del templo de Jerusalén que habían sido sacados por Nabucodonosor 60 años antes. Además de manosear esos objetos consagrados en medio de las prácticas depravadas, sensuales, adoraron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Profanó los símbolos de la presencia y de la actuación de Dios, así como también desafió su poder y se volvió reo de un juicio inminente. En medio de su banquete surgió una mano sobrenatural que los asustó, escribiendo un mensaje indescifrable en la pared, interrumpiendo las risas de los invitados. La alegría dio lugar a la desesperación, especialmente cuando los sabios entraron en el salón y no fueron capaces de interpretar el mensaje divino. Para calmar un poco el corazón del rey, la reina madre dijo que conocía a alguien capaz de interpretar cualquier misterio. En sus palabras, nuevamente fue reconocido el papel de Daniel en la corte como un representante de Dios. Como tal, su posición tipifica el papel del remanente profético llamado a testificar a un mundo idólatra y confundido el juicio inminente de Dios contra el pecado. A Daniel se le prometió una recompensa si acaso sería capaz de leer lo que la mano misteriosa había escrito en la pared. El profeta rechazó los regalos ofrecidos y se concentró en cumplir su papel de atalaya y así anunciar fielmente el mensaje divino, que era una condenación a la arrogancia, la inmoralidad y la idolatría del rey, pero también una confirmación de la profecía que ya vimos en el capítulo 2. Babilonia como imperio caería. Del mismo modo, el pueblo de Dios hoy que permanece fiel al mensaje profético esbozado en toda la Biblia, necesitamos testificar delante de un mundo embriagado que nada podrá impedir o poner barreras a lo que fue trazado por Dios y revelado a sus siervos los profetas. Después de hacer un discurso probando a Belsasar que él había tenido todas las oportunidades de reconocer la grandeza de Dios, después de haberle mostrado la gravedad de su último pecado al profanar los objetos sagrados, Daniel interpretó la escritura de la pared. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, la misma noche, Belsasar murió. Aquel rey de los caldeos terminó con su existencia. El juicio de Dios no es arbitrario ni impreciso. Todo lo que sucede en la tierra es cuidadosamente registrado en el cielo. Los que desafían al Señor, los que oprimen, los que persiguen a los santos,
Los que intentan enseñorearse de la vida y de la historia serán derrotados con base en el juicio que trajeron sobre sí mismos. El mensaje de Daniel profético es: todo está a la vista de Dios. En el momento exacto, gobernantes, imperios, individuos se postrarán ante su justicia y soberanía. Podemos notar que el libro resalta el conflicto entre el bien y el mal a través de la historia, que representan realidades cósmicas mucho mayores de lo que nos imaginamos. Todo el tiempo Dios es desafiado por gobernantes humanos, pero esto prueba que su trono está por encima de todos. Su poder y su carácter son vindicados. Hoy recordemos 3 verdades importantes. Primero, Dios no puede ser burlado. Nadie puede esperar seguridad mientras provoca a un Dios santo y justo. Segundo, el papel del remanente es ser un portavoz de la palabra profética de Dios. Para los que hacen el mal, este mensaje generalmente incluye condenación y ruina. Tercero, los juicios de Dios son rectos. Él no hace nada sin considerar los hechos y juzga con justicia. Pero de lo que queda de la antigua Babilonia, necesitamos volver nuestros ojos para el regreso de Jesús, cuando el Mesías vendrá de los cielos para destruir esta gran Babilonia espiritual de hoy, para liberar al pueblo del cautiverio de este mundo. ¿Será que podemos percibir cómo la historia se está repitiendo? Que nuestra oración sea prepararnos para el gran día de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres un Dios justo que hace justicia en su debida forma y a su debido tiempo. Ayúdanos a prepararnos a fin de vivir independientemente de los pensamientos, de las ideas, de la Babilonia espiritual de nuestros días, que podamos vivir conforme a tu voluntad, siguiendo tus enseñanzas. Y muy pronto, cuando regreses para liberarnos de manera definitiva, podamos ser parte de tu reino para siempre. Bendice a nuestros amigos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere.